Ciencia de la información, bibliotecología, archivística y documentación. Información es todo aquello que nos llega del medio y que está representado en cualquier soporte. Por lo tanto, nosotros debemos interpretarlo y debemos darle un valor. Dentro de la bibliotecología estudiamos lo que es abstracto, lo que es intangible, lo que contiene ese soporte. Puede ser un soporte físico, un soporte audiovisual, un soporte sonoro. Entonces, interpretamos eso que nos quieren transmitir. Dentro de la archivística aplicamos procesos y procedimientos, sobre todo a documentos, para extraer ese valor de la información que contienen ellos. En la documentación encontramos casi siempre un tema específico para valorar o para clasificar y organizar. Dentro de todo el contexto de información, la labor del profesional es interpretar, es clasificar, es catalogar y llevarla a un medio para ponerla al alcance del usuario cuando lo necesite. Un medio que, con el uso de las nuevas tecnologías, está al alcance de todos en cualquier momento. La labor de nosotros como profesionales es buscar que ese medio ofrezca la información valedera, la información pertinente, la información que el usuario necesita dentro de una oportunidad. Me gustaría que incluyeran gestión tecnológica, fundamentos de dirección estratégica, gestión del talento humano, documentación musical y fotográfica, colecciones digitales, conservación preventiva y valoración documental. Estas asignaturas, una de la parte administrativa, porque nos permiten a nosotros en un futuro montar nuestra propia empresa, tener conocimiento de toda la parte administrativa y financiera que lleva una empresa, no solamente la parte técnica e intelectual de un bibliotecólogo o de un archivista, sino también la parte donde nosotros vamos a manejar talento humano, donde nosotros vamos a planear unos recursos, donde nosotros vamos a necesitar una serie de proyectos y programas para poder funcionar como empresa. Necesitamos esos fundamentos. Conservación preventiva y valoración documental. Es importante que tengamos nosotros buenas bases y profundizaciones en documentación, sobre todo en la conservación y su valoración. ¿Por qué? Porque nosotros somos los encargados de valorar de guardar, salvaguardar este testimonio que nos dan los documentos. Debemos saber los procesos y los procedimientos y la importancia que ello significa para el ejercicio de nuestra labor. La documentación fotográfica y musical, porque creo que estamos en un medio donde hay mucho trabajo por conservar. Es un legado que debemos ir manteniendo e ir preservando en el tiempo, pero sobre todo debemos tenerlo en unos medios para estar al servicio de todo el usuario que lo necesite. Me gustaría hacer indexación, tablas de valoración documental, tablas de retención documental y fichas de valoración. Yo creo que la labor de un archivista está en eso, es fundamental. Nosotros debemos tomar un documento y extraer de allí lo esencial, extraer de allí el valor que este documento tiene, identificar qué misión tiene el documento y cuál es la calidad de la información que contiene. Por lo tanto, si nosotros sabemos hacer una ficha de valoración, vamos a identificar ese orden de procedencia de ese documento, qué valor tiene y
¿cuánto lo podemos preservar dentro del tiempo? Si vamos a mirar las tablas de retención documental, es donde nosotros vamos a plasmar el quehacer de una empresa, el quehacer de una institución, de una unidad administrativa. Entonces debemos tener la experticia suficiente para darle el valor a esos documentos, como también debemos tener la capacidad para decir qué documento no es necesario producirlo, pues no tiene ningún valor. Si vamos a hablar de indexación, pues debemos tener la capacidad de tomar un documento y extraerle lo más esencial, lo más importante, aquellas características que permiten que cuando ese documento lo llevemos a una ficha, lo llevemos a una base de datos, luego sea fácilmente recuperarlo por el usuario, que con 2 o 3 palabras nosotros podamos identificar con el tiempo ese documento y esa información que contiene ese documento no se pierda. Nosotros debemos tomar hacer una reconceptualización de los datos que estamos manejando. ¿Por qué? Porque con el uso de las nuevas tecnologías, con las nuevas tendencias de la virtualidad, donde todo está en la red, donde todo está en la web, nosotros igualmente debemos estar al tanto de esos adelantos y no tanto ser agentes del cambio, sino ser agentes interpretadores y promotores de ese cambio. Nosotros somos los encargados de manejar toda la información, darle el tratamiento, clasificarla, organizarla y llevarla a la web. Por lo tanto, ya no podemos hablar de bibliotecarios, sino hablemos de bibliotecólogos, hablemos de bibliotecas virtuales, hablemos de información archivística, hablemos de información orgánica. Si nosotros vemos los avances que hay en Brasil ya hablan de información archivística, más no de documento archivístico. ¿Por qué? Porque la esencia de nosotros dentro de la ciencia de la información es la información. Ya no tenemos tanto en cuenta el soporte donde se encuentre, sino es la información. Por lo tanto, ya las bibliotecas digitales están casi que extintas. ¿Por qué? Porque si nosotros vamos a una biblioteca virtual, hay interacción, hay forma de ir creando más conocimiento. Nosotros mismos podemos ir produciendo e ir haciendo ese conocimiento constructivo y autónomo. Una biblioteca digital no lo permite, porque la biblioteca digital son documentos digitalizados que no permiten la interacción. Lo mismo pasa con la información archivística. Nosotros vamos a valorar, por ejemplo, en un fondo documental es la información que allí contiene. Le vamos a dar unos valores técnicos, administrativos, científicos, históricos, jurídicos. Es a la documentación, no al documento. Por lo tanto, debemos cambiar un poco ya la terminología, ya irnos por lenguajes controlados, que son lenguajes que son los apropiados para que todo el usuario los interprete, mas no el lenguaje natural que es con lo que están hechos los documentos.